El senador republicano Rick Scott ha lanzado fuertes críticas contra el gobierno de Venezuela tras las recientes excarcelaciones condicionadas de líderes opositores, incluyendo el caso de Juan Pablo Bonipa. Scott denuncia que estas medidas, que incluyen arresto domiciliario y severas restricciones de movimiento y expresión, no constituyen una verdadera liberación, sino otra forma de presión. La declaración del senador, realizada a través de sus redes sociales, apunta directamente a las figuras de Delcy Rodríguez, presidenta interina, y Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, acusándolos de incapacidad para una cooperación genuina en el proceso de liberación de presos políticos. La excarcelación de Bonipa, un caso emblemático de la represión política en Venezuela, ha sido particularmente controvertida. Tras meses de detención, Bonipa fue liberado el domingo, solo para ser inmediatamente puesto bajo arresto domiciliario con prohibiciones de realizar declaraciones públicas y limitaciones drásticas a su movilidad. Esta situación ha generado una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional, poniendo en tela de juicio la sinceridad de las intenciones del gobierno venezolano. Scott enfatizó que la comunidad internacional, y en particular Estados Unidos, está observando de cerca las acciones del régimen de Maduro. Advirtió a Rodríguez y Cabello que la administración estadounidense, representada por el presidente Joe Biden y el senador Marco Rubio, no tolerará juegos ni subterfugios en el proceso de liberación de presos políticos. La amenaza implícita es clara. Washington está dispuesto a tomar medidas si considera que el gobierno venezolano no está cumpliendo con sus compromisos de liberar a los detenidos de manera plena y transparente. La polémica en torno a las excarcelaciones se produce en un contexto de creciente tensión política en Venezuela. Familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos han expresado su preocupación por la ley de amnistía que fue aprobada en primera discusión en la Asamblea Nacional. Argumentan que la ley no incluye a todos los detenidos y no ofrece garantías suficientes para evitar futuras detenciones arbitrarias basadas en cargos políticos. Las protestas frente al Parlamento y las vigilias organizadas por los familiares de los detenidos han intensificado la presión sobre el gobierno interino para que se logren liberaciones completas y se garanticen procesos judiciales justos y transparentes. Estas manifestaciones son un reflejo de la frustración y la desesperación de aquellos que han visto a sus seres queridos sufrir bajo el régimen de Maduro. Organizaciones de derechos humanos han documentado que, si bien se han registrado más de 400 excarcelaciones desde enero, muchas de estas liberaciones se han realizado bajo condiciones que restringen significativamente la libertad efectiva de los beneficiarios. A pesar de estos avances, se estima que aún quedan cientos de personas detenidas o sujetas a medidas restrictivas en Venezuela, lo que demuestra que la situación de los derechos humanos en el país sigue siendo precaria. La crítica de Scott se suma a una creciente preocupación internacional por la situación en Venezuela. Diversos gobiernos y organizaciones han instado al régimen de Maduro a respetar los derechos humanos, liberar a todos los presos políticos y permitir la celebración de elecciones libres y justas. Sin embargo, hasta el momento, el gobierno venezolano ha mostrado poca disposición a ceder a estas presiones. El caso de Venezuela es un ejemplo claro de cómo las excarcelaciones condicionadas pueden ser utilizadas como una herramienta para aparentar avances en materia de derechos humanos sin abordar las causas fundamentales de la represión política. Al imponer restricciones a la libertad de expresión y movimiento de los excarcelados, el gobierno venezolano busca silenciar a la oposición y mantener el control sobre la situación política del país. La comunidad internacional debe mantener la presión sobre el régimen de Maduro para que cumpla con sus compromisos de liberar a todos los presos políticos de manera plena y transparente. Es fundamental que se establezcan mecanismos de supervisión independientes para garantizar que las liberaciones se realicen de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos. La situación en Venezuela es un recordatorio de la importancia de defender los derechos humanos y la democracia en todo el mundo. La libertad de expresión, la libertad de asociación y el derecho a un juicio justo son pilares fundamentales de una sociedad justa y equitativa. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de proteger estos derechos y de apoyar a aquellos que luchan por la democracia en Venezuela y en otros países donde se violan los derechos humanos. La declaración de Rick Scott es un llamado de atención a la comunidad internacional sobre la necesidad de mantener la presión sobre el régimen de Maduro. La liberación de presos políticos es un paso importante, pero no es suficiente. Es necesario abordar las causas fundamentales de la represión política y garantizar que se respeten los derechos humanos de todos los venezolanos. La cooperación genuina de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello es esencial para lograr una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela.
La observación atenta de Estados Unidos, como señala Scott, es crucial para asegurar que el régimen de Maduro no recurra a tácticas dilatorias o engañosas para evitar el cumplimiento de sus compromisos. El futuro de la democracia en Venezuela depende de ello.